Hablemos de voltajes y corrientes de triple frecuencia en transformadores de potencia y al mismo tiempo de cómo funcionan las deltas, las estrellas y las conexiones en zigzag. Queremos voltajes senoidales en cada una de las bobinas de nuestros transformadores eléctricos de potencia. Sin embargo, ese voltaje senoidal que queremos es inducido en la bobina de acuerdo con la ley de Faraday por un flujo variable en el tiempo. Así que si el voltaje va a ser senoidal es porque el flujo también está variando senoidalmente con el tiempo. Así, si queremos este voltaje inducido es senoidal, es porque de alguna manera hemos creado un flujo que está variando senoidalmente con el tiempo en el núcleo del transformador. Pero para crear ese flujo necesitamos una corriente. ¿Cómo es esa corriente? Para determinar qué corriente necesitamos para crear este flujo senoidal, nos vamos a la característica de magnetización del núcleo magnético del transformador. Esta de aquí, que en realidad son dos curvas. Una, esta, cuando el flujo crece, y otra esta cuando el flujo está disminuyendo. En nuestro caso tomamos este punto en el flujo, nos vamos a la curva ascendente en este caso y obtenemos aquí abajo cuál es el valor necesario de la corriente y dibujamos ese valor de la corriente en el punto del tiempo correspondiente al punto de flujo del que partimos. Si repetimos ese proceso para muchos puntos, obtenemos la forma de la corriente de magnetización necesaria para crear el flujo senoidal que estamos buscando. Observe que la corriente de magnetización necesaria no es senoidal, más bien parece uno de esos fantasmas del Día de los Muertos. Fíjese, solo hace falta ponerle un ojo aquí y otro ojo aquí y parece un fantasma, ¿verdad? En el osciloscopio, esa corriente de magnetización necesaria se parece a esta. No es senoidal, sin embargo es periódica. Y Fourier nos enseñó que podemos descomponer una función del tiempo periódica en una serie de oscilaciones senoidales de distintas amplitudes y distintas frecuencias y diferentes fases al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer. Aplicamos Fourier a nuestra onda y descubrimos que esa onda es la superposición de varias oscilaciones senoidales de magnitudes decrecientes y frecuencias cada vez más altas. Comenzamos con la oscilación de 60 ciclos por segundo, la roja, la que llamamos la de frecuencia fundamental, que tiene la misma frecuencia que la onda original que estamos descomponiendo. Y después le sigue una oscilación de triple frecuencia de 180 ciclos por segundo en Norteamérica. Más allá va una onda de 5 veces la frecuencia de la fundamental, mucho más pequeña, y otra de 7 veces la frecuencia de la fundamental, y así sucesivamente ad infinitum. Sin embargo, en este video solamente vamos a considerar el efecto de las dos componentes más importantes, la fundamental y la de triple frecuencia, llamado también tercer armónico. Esta es la corriente, en realidad, de magnetización necesaria para crear el flujo senoidal y aquí vemos la componente fundamental de 60 ciclos de esa corriente que se suma con la componente de triple frecuencia, la de 180 ciclos por segundo. Vamos a hacer un resumen. Para la fase A, queremos tener un voltaje inducido senoidal, pero para eso necesitamos un flujo magnético que esté variando también senoidalmente con el tiempo. Pero si queremos un flujo magnético que varía senoidalmente con el tiempo, lo que necesitamos es una corriente que descompuesta contiene una componente senoidal de 60 ciclos por segundo llamada la componente fundamental o primer armónico
y una componente de triple frecuencia, 180 ciclos por segundo, también conocida como el triple armónico o la componente de triple frecuencia. En Europa, este 60 sería 50 y este 180 sería 150. Por supuesto, esto de considerar solamente las dos primeras componentes es una aproximación bastante buena en una primera presentación. Y la pregunta natural es, ¿pero tenemos que vivir con esa componente de triple frecuencia? ¿No hay manera de eliminarla? Bueno, sí hay manera de eliminarla, pero sin embargo, esa corriente de 180 Hz es necesaria para garantizar que el flujo es senoidal y que los voltajes inducidos en las bobinas sean senoidales. Si de alguna manera los filtramos, y lo vamos a hacer, el flujo deja de ser senoidal y el voltaje inducido en las bobinas se parece algo a esto, y es un voltaje que no es senoidal. Si le aplicamos Fourier al voltaje inducido ahora en las bobinas, conseguimos que en realidad ahora el voltaje no es solamente una senoidal de 60 Hz, sino que además ha aparecido un voltaje más pequeño de triple frecuencia, de 180 Hz. En resumen, que cuando logramos deshacernos de la triple frecuencia en la corriente de magnetización, la triple frecuencia aparece como un voltaje en todas y cada una de las bobinas del transformador, inclusive en la bobina que ve el cliente. Miremos este diagrama simplificado de un transformador de potencia monofásico. Aplicamos una corriente de magnetización que tiene la componente de triple frecuencia. Eso crea un flujo magnético senoidal en el tiempo, lo que induce en todas las bobinas, inclusive en el secundario, un voltaje senoidal y el cliente está contento. Sin embargo, cuando logramos filtrar la componente de triple frecuencia de la corriente de magnetización, cuando hacemos esa corriente una corriente senoidal, el flujo deja de ser senoidal y el voltaje inducido se parece algo a esto, desarrolla una triple frecuencia de voltaje y el cliente no va a estar satisfecho con esta situación. Este es el final de este primer video. En el próximo video vamos a ver cómo las corrientes de triple frecuencia en cada una de las fases de un transformador trifásico se combinan y se compensan utilizando juiciosamente conexiones en delta algunas veces y conexiones en zigzag en otras veces. Los invito a reunirse conmigo de nuevo en ese video. Muchas gracias.